recuerdas qué estaba haciendo el señor Petson con esos huevos? Pues el señor Petson estaba limpiando los huevos porque era el cumpleaños del gatito Findus. Y todos los años el señor Petson le preparaba una deliciosa torta. Pero para hacer la torta necesitaban, además de huevos, necesitaban harina. Y Findus, para poder controlar un poco su impaciencia, se puso a buscar la harina y la buscó por debajo del lavadero. El señor Petson entró a mirar, pero harina no había por ningún lado. Y entonces el señor Petson, como era calmado y tenía mucha paciencia, le dijo a Findus: Findus, cuando se presenta un problema, siempre hay una o más soluciones. ¿Y cuál fue la solución que eligieron? ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál fue esa solución? Pues ir a buscar la harina en la bicicleta del señor Petson. Pero cuando sacaron la bicicleta, la llanta estaba desinflada. Así es. Y Findus probaba con su patita a ver si efectivamente la llanta estaba desinflada. Y, ¡oh sorpresa!, un nuevo problema. Pero cuando hay un problema, siempre podemos buscar una o más soluciones. ¿Qué decidieron hacer? Ir a buscar el inflador al cuarto de herramientas, donde se guardan un montón de herramientas, como el martillo, algunas maderas y muchas herramientas más y clavitos. A ver, vamos a ver qué encontramos en este cuarto de herramientas. A ver, yo estoy buscando al igual que tú. ¡Oh! Encontré un serrucho y muchas otras cosas más. Y cuando quisieron abrir la puerta con la llave, pues otro problema. ¿Cuál era ese problema? No estaba la B. No estaba la llave. No estaba por ninguna parte la llave. Y el señor Petson pensó: pero qué raro, si yo siempre tengo la llave puesta en la puerta. Esta vez no está la llave, pero qué raro. ¡Oh! Y Findus, miren la cara de Findus. Es que Findus había hecho una travesura. Sin querer queriendo, él había usado la llave para jugar y la llave se había caído. ¿Dónde se había caído la llave? ¡Oh! ¿Tú recuerdas dónde se había caído la llave? A ver, vamos a pensar, a ver si recordamos. Y en eso Findus decidió ser honesto con el señor Petson, porque además él sabía que el señor Petson era muy comprensivo y le dijo: señor Petson, es que yo usé la llave un ratito para jugar. Se cayó en un pozo de agua, pero no fue mi intención que la llave cayera en un pozo de agua. El señor Petson, como era comprensivo, le dijo a Findus: Findus, no te preocupes. Yo sé que no fue tu intención que la llave cayera en el pozo del agua. Tú solamente has sido un gatito curioso. Y entonces, sin perder tiempo, pues se había presentado un nuevo problema. Y cuando se presentaba un problema, el señor Petson le recordaba a Findus que había una o más soluciones. Y entonces se fueron a mirar la llave y se agacharon, pusieron su cabeza hacia abajo. Y si ustedes ven, ahí está la llave. Y a mí ya no se me ve. Ahí está la llave metida al fondo del pozo. Y los dos mirando, pensando cómo podrían sacar la llave
de ahí abajo, porque estaba muy, pero muy al fondo. Y miren quién también los está ayudando a buscar una solución. Los animalitos de la granja también se sumaron a buscar una solución para poder sacar la llave. ¿Tú te acuerdas cuál fue esa solución en la que pensaron el señor Peterson y Findus? ¿Cómo podían sacar la llave del fondo del pozo? Pues, a ver, vamos a recordar. Y se les ocurrió ir a buscar algo que suena como p, 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 a, pa, l, palo, un palo de madera. Y el señor Peterson y Findus se fueron a buscar palos de madera a los árboles, pero no para arrancar un palo o una rama, sino para ver si es que por ahí había una rama seca que podían usar para introducir hasta el fondo del pozo y poder recuperar la llave. Pero ¿tú crees que encontraron un palo tan largo o no lo encontraron? A ver, vamos a pensar, vamos a recordar. ¿Tú qué piensas? ¿Lo encontraron o no lo encontraron? 3, 2, 1. Pues no encontraron ese palo largo que necesitaban para que se introduzca hasta el fondo del pozo y poder sacar la llave. Pero al señor Peterson y al gatito Findus, que además es muy inquieto y travieso, pues no se les acabaron las ideas, porque el señor Peterson recordó, respiró, y así se activaron sus ideas y recordó que en la casa roja él tenía una caña de pescar. Aunque ya no pescaba, la había guardado hace muchos años en esa casa. Pero esa casa tampoco tenía llave y esa llave sí que había desaparecido. Pero él sabía que ante un problema había una o más soluciones. Y entonces empezó a pensar, ¿y ahora cómo me treparé hasta el techo de la casa para entrar por la chimenea? ¿Cómo haré para poder treparme hasta acá arriba? Porque no puedo entrar por la puerta. Un nuevo problema. Pero pensando y pensando, al señor Peterson se le vino un recuerdo. Que él tenía una escalera que estaba en otra de las casitas de la granja que era más pequeña. Y Findus le dijo, ¡vamos, señor Peterson! Tenemos que recuperar esa escalera y poder llevarnos al techo de esta casa y poder sacar la caña de pescar. Y entonces se fueron a buscar la otra escalera que estaba en otra casita de la granja. ¿Y tú recuerdas qué pasó cuando llegaron donde estaba la escalera? A ver, vamos a recordar. ¿O qué crees que pasó cuando llegaron a esa casa a buscar la escalera? Pues apoyado en esa escalera había un un toro. Así es, un toro estaba apoyado con su cabeza en la escalera y estaba encima durmiendo. Y entonces el señor Peterson y Findus se acercaron a la casa roja donde estaba la escalera y cuando se pusieron a mirar, ¡oh!, encontraron al toro Benjamín, que estaba durmiendo
con su cabeza apoyada en esta escalera. Y miren a Findus dónde está. Findus se ha escondido detrás del hombro del señor Petson, porque seguramente tiene un poquito de miedo. Y entonces, ¿qué crees tú que pasará? ¿Cómo harán que el toro Benjamín salga de la escalera y ellos puedan usarla para treparse por la escalera a la casa roja grande, por el techo meterse y sacar la caña de pescar? ¿Qué crees tú que harán? Porque ahora se ha presentado un nuevo problema. Han habido muchos problemas. El primer problema que ellos han encontrado ha sido que no había harina. Y cuando fueron a usar la bicicleta para ir a comprar la harina al pueblo, pues la bicicleta estaba con la llanta desinflada. Segundo problema. Y cuando fueron a buscar la llave para sacar el inflador, pues se presentó un nuevo problema. No estaba la llave para entrar al cuarto de herramientas. Cuando fueron a buscar la llave al pozo, no podían sacar la llave del pozo porque necesitaban un palo. Otro problema. Y entonces se fueron a buscar un palo, pero no encontraron. Pero el señor Petson recordó que tenía una caña de pescar que hace muchos años no usaba. Pero para recoger la caña de pescar, pues tenía que treparse hasta el techo de la casa y no había escalera. Y cuando fueron a buscar la escalera, un nuevo problema. El toro estaba apoyado durmiendo en la escalera. Pero ellos dos eran los expertos en buscar soluciones. Cuando se presentaba un problema, buscaban una solución. Y para que las soluciones aparecieran en su cerebro, en su mente, respiraban, exhalaban y las ideas empezaban a llegar. Porque si ellos estaban molestos o desesperados, pues no se les iba a ocurrir ninguna idea. Y el señor Petson estaba muy feliz porque Findus estaba aprendiendo a ser más paciente y a respirar para encontrar soluciones a los problemas. Findus estaba muy contento de estar aprendiendo y le hace así al señor Petson para decirle: dame 5. A ver, tú dame 5. Eso, y nos vemos la próxima clase para terminar esta historia de qué pasará con la torta de Findus por su cumpleaños.